Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tapa capítulo 1, Te actualizo en política y actualidad. Primer capítulo, vamos a hablar de, obviamente, lo que está pasando, lo más importante que está pasando en el mundo actualmente, que es la guerra en Irán. Y vamos a ir evaluando punto por punto para ver si es que fue correcto o no el ataque a Irán y empezar esta guerra en la que estamos ahora y que estamos entrando a la quinta semana. Entonces vamos primero a hablar respecto de los actores. ¿Quién es Irán? Irán todos sabemos que es un régimen islámico donde está lleno de liderado por clérigos religiosos, fanáticos religiosos, que tienen distintas metas dentro de dentro de sus planes globales, desde expandir el Islam a lo largo del mundo, que todo el mundo se convierta en Islam, además de armarse militarmente, ya sea con los drones, donde actualmente son una potencia en producción de drones a nivel mundial. De hecho, ellos le abastecen, son los grandes abastecedores de drones para Rusia. Sus ¿cómo se llama esto? Programa de misiles balísticos. Sabemos también que llevan mucho tiempo trabajando en su programa nuclear que ellos en algún minuto decían que era básicamente para tener energía nuclear y que, no sé, estamos hablando de mantener las calles con luces y cosas así, pero hay muchas razones por las cuales hoy en día uno tiene más que claro que eso no es así. De partida, cuando uno quiere hacer uno quiere trabajar en energía nuclear para abastecer a las personas con energía, tú tienes tus plantas nucleares a la vista de todo el mundo. En el caso de Irán, ese no es el caso, claramente. En el caso de Irán, Irán tiene sus plantas nucleares bajo tierra, escondidas abajo de sus montañas. Además de que hay estudios de la ONU que todo el mundo sabe ¿cómo se llama esto? Que han pasado del enriquecimiento del uranio que ellos tienen sobre el 20%, admitido por ellos mismos que han llegado al 60%, y para alcanzar el nivel de arma nuclear se requiere llegar al 90%. El punto es que pasar del 20% al 60% eso toma tiempo, no es tan fácil, pero una vez que tú llegas al 60%, pasar de 60 a 90% es mucho más rápido. Y bueno, entonces ahí tenemos ese tema. También respecto de su programa de misiles balísticos de largo alcance, ya hemos visto en esta guerra que lograron llegar con uno de sus misiles a una de las bases norteamericanas que están en el Océano Índico, que comparten junto con Reino Unido, base que se encuentra a aproximadamente 4.000 kilómetros de distancia. Y con eso Irán le demostró al mundo que ellos tienen la capacidad de llegar con misiles a Europa. Y es cosa de que le pongan un arma nuclear dentro de ese misil para que puedan llegar a Europa. Bueno, obviamente que a Israel y a los otros países musulmanes llegan también, obviamente porque es mucho más corto. Y eso es muy peligroso. Además de que llevan diciendo y cantando abiertamente muerte a América, Death to America, desde que llegaron al poder a fines de los años 70. Y entonces la pregunta es si es que son una amenaza para para el mundo o no, para Estados Unidos y para el mundo.
Y además son el sponsor número 1 de terrorismo a nivel mundial. Ellos son los responsables de los Houthis, son los responsables de Hamas, los que financian a Hamas, los que financian a Hezbollah, los que han financiado un montón de ataques terroristas, tanto en Estados Unidos como en Europa y como en distintas partes del mundo. Además de ser una dictadura opresiva y en la cual no tienen ningún problema en matar a sus propios ciudadanos. Recordemos que hace 2 meses atrás, en las protestas masivas que tuvieron fuera en Teherán y en muchas partes de Irán, los cálculos más bajos hablan de que el régimen mató entre 30.000 y 40.000 personas. Ojo que ese número es muy importante porque no se ha dicho mucho o no se ha hecho tanto escándalo respecto de ese número, siendo que ese número está dentro del rango del cual se habla en el que murieron personas en Gaza, en la guerra en Gaza anterior, donde se habla, todos los estudios hablan y las métricas hablan de que murieron alrededor de entre 30.000 y 60.000 personas. Y aquí estamos hablando de que en un par de semanas mataron 30.000, 40.000. Eso también es un punto muy importante para analizar. Y además, Irán está dentro de los 15 ejércitos más poderosos del mundo. Ahora, eso fue hasta antes de la guerra. Hoy en día están completamente demolidos y lo vamos a conversar más adelante. Por otra parte, los presidentes del pasado en Estados Unidos, desde Ronald Reagan en adelante, todos han hablado de que Irán es un problema, que hay que lidiar con Irán, y poco o nada se ha hecho, muy poco. Recordemos que Irán llegó al poder bajo el mandato de Jimmy Carter en Estados Unidos, donde fue que tomaron los rehenes en la embajada y todo eso, donde ahí está la película Argo, que habla de ese contexto histórico que ocurrió. Y luego de eso apareció Ronald Reagan, que Ronald Reagan, si bien rescató el tema de los rehenes y hizo algunas cosas respecto de Irán, pero la verdad es que Ronald Reagan estaba más enfocado en esa época en otras cosas, estaba más enfocado en acabar con la Unión Soviética, acabar con el comunismo, estaba muy enfocado en eso junto con Margaret Thatcher, de la primera ministra del Reino Unido. Luego de eso llegó George Bush padre, quien afirmó que Irán financiaba el terrorismo, que Irán era muy peligroso. Después llegó Bill Clinton, que también decía las mismas cosas y que había que ¿cómo era que decía? Había que lidiar con Irán y que había que resolver el tema de Irán lo antes posible antes de que se transformaran en una amenaza real. Pero no pasó nada. Luego llegó Bush hijo, que literalmente dejó las cosas peor. Luego llegó Obama, que también dejó las cosas peor. Obama llegó al acuerdo nuclear con Irán, en el cual consistía en que Obama iba a entregarle a Irán 1.5 billones de dólares en efectivo, que lo entregó. Recordemos, fueron aviones que llegaron llenos de efectivo hasta Irán, y Irán se comprometía a no avanzar en su programa nuclear, cosa que no hizo, siguió trabajando en su programa nuclear. En ese sentido, Obama fue bastante iluso. Luego de eso llegó Trump, la primera administración de Trump, en la cual acabó con el general Soleimani y logró frenar un poco, por decirlo así, el tema nuclear de Irán, ya que se salió del acuerdo nuclear que había llegado a un acuerdo, al acuerdo nuclear que había llegado Obama.
y aplicó sanciones, etcétera, etcétera, lo cual hizo más difícil que Irán pudiera continuar con sus ambiciones nucleares. Luego de eso llega Biden, y Biden literalmente fue el peor de todos. Biden les descongeló 15 billones de dólares al régimen iraní para que dejaran de avanzar con su programa nuclear, y el resultado de eso fue horrible. O sea, eh, Irán financió a los Houthis, que recuerden cómo atacaban los barcos que pasaban por el estrecho en, allá en el Medio Oriente, eh, al igual que financiaban a Hezbollah, que también se vio muy fortalecido, y Hamas, que llevó al ataque del 7 de octubre y por ende la guerra en Gaza. Y además avanzaron un montón con su programa nuclear. Y ahora llega el segundo gobierno de Trump, que es muy distinto a la primera administración de Trump. Y la postura histórica de Trump siempre fue la misma. Siempre fue, de hecho, si tú miras videos y entrevistas de Donald Trump en los años 80, tú ya ves que él está diciendo que hay que atacar a Irán, hay que frenar a Irán y hay que completamente desmantelar su programa nuclear. Y él se mantiene, si tú ves las entrevistas y los videos que hay en todas partes, tú te metes a YouTube y lo puedes ver, tú te das cuenta de que mantiene esa misma postura con lo largo de los años. De hecho, en su primer discurso político, bajando de las escaleras en la Trump Tower en el New York tan recordado, él dice, dentro de las cosas que él dice, Irán nunca va a llegar a tener una bomba nuclear. Por ende, su postura no ha cambiado nunca y no ha cambiado al día de hoy. Solamente que, a diferencia de en su primera administración, en esta administración él decidió tomar acción 2 veces. La primera vez, durante la guerra de 12 días, como así se le puso, que fue la guerra que hubo entre Irán e Israel el año pasado, que duró 12 días, por eso el nombre, y que terminó con el ataque de los B-2 a las bases de programas nucleares más grandes que tenía Irán, en Fordow y las otras dos, lo cual retrasaron un montón las aspiraciones nucleares de Irán. Ahora, luego, ¿qué pasó después de eso? Se dieron cuenta de que si bien destruyeron esas bases, Irán aún tenía bases pequeñas, también escondidas bajo tierra, donde seguían con su programa de enriquecimiento de uranio para poder formar la tan anhelada bomba nuclear que el régimen del Ayatollah estaba buscando. Ahora, un paréntesis, ¿por qué ellos querían la bomba nuclear y los drones y los misiles balísticos? ¿Cuál era la meta de ellos? La meta de ellos era estar tan fuertes en términos de drones y en términos de misiles balísticos al punto de llegar a un momento en el cual ningún país se atreviera a atacarlos debido a la capacidad de drones y misiles que tenían, para poder terminar con el programa nuclear. Y de ahí lo primero que iban a hacer es acabar con Israel, dejar completamente de rodillas a los otros países musulmanes para que se integren a este régimen islamita, clérico religioso, y después seguir por Europa, y obviamente Estados Unidos es la guinda de la torta para ellos. Por eso es que ellos vienen cantando Death to America,
por años y años y años y años, hace casi 50 años. ¿Y qué pasó entonces? Estados Unidos, cuando se dio cuenta de esto, empezó a tener negociaciones con los representantes de Irán. Las negociaciones eran encabezadas por Steve Witkoff y Jared Kushner, y en las cuales Estados Unidos les ofreció un montón de cosas para que dejaran realmente sus ambiciones nucleares, hasta que aproximadamente 2 semanas antes de que comenzara la guerra, en Génova, Suiza, el representante iraní, en una reunión oficial, por ende están los transcripts, está todo, le dice a Witkoff y a Kushner que básicamente lo dicen jódanse. Literalmente lo dicen jódanse, en inglés le dice F you. Y les dicen que ellos tienen todo el derecho de seguir con su programa nuclear, y además les dice que les asegura que el enriquecimiento de uranio que ellos tienen, ya tienen 460 kilogramos de uranio enriquecido en un 60%. ¿Qué es lo que significa esto? Esto significa que en aproximadamente 2 a 3 semanas ellos pueden llegar a un 90%. Y con 460 kilogramos de uranio enriquecido en un 90%, tú puedes hacer 10 a 11 bombas nucleares. Hay gente que dice que ellos admitieron esto para que Estados Unidos se echara para atrás y no hiciera nada, se intimidara y no hiciera nada, pero fue todo lo contrario. A raíz de eso, Estados Unidos toma la decisión de atacar, junto con información que la Mossad, la inteligencia israelí, le proporciona a Estados Unidos. Y que esta información era que los 50 grandes líderes del régimen, incluyendo el ayatolá, se iban a juntar aquel día sábado, 28 de febrero, en tal edificio, a tal hora, y ese era el momento para atacar. Y entonces eso fue lo que ocurrió. Así fue como inició y así fue como se tomó la decisión de Estados Unidos de hacer el ataque que comenzó el día 28 de febrero y que tuvo un rápido dominio militar, comenzando por la muerte del ayatolá y de los 50 líderes que se juntaron en este lugar, que a propósito, al día siguiente se juntaron, o los 2 días después se juntaron los 40 líderes que seguían para elegir al sucesor del ayatolá. Eligen a una persona para reemplazarlo, pero en esa misma reunión, mientras estaban eligiendo, son asesinados los 40 siguientes líderes. Y así fue, como les digo, un rápido dominio militar, en la cual en cosa de 3-4 días Estados Unidos acabó con toda la fuerza aérea iraní, todo lo que es defensa aérea, o sea, intercepción de misiles, disparar y acabar con aviones o naves aéreas enemigas completamente aniquiladas. Las fuerzas navales también, en 2 semanas, 3 semanas, ya tenían más de 120 naves navales de distintos tipos, ya sean buques de guerra, ya sean naves más pequeñas, militares, submarinos, completamente aniquiladas. Hoy día han destruido más de 165 naves, lo cual entiendo que representa prácticamente toda la fuerza naval iraní.
Entiendo que no es toda, pero es prácticamente toda, o sea, que es sobre el 90%. Además de completamente inhabilitar todos los radares de Irán para poder detectar dónde está el enemigo. De hecho, a raíz de eso, es que ahora con el único avión que han logrado derribar en territorio iraní, norteamericano, los dos pilotos que cayeron y sobrevivieron al ataque, uno lo encontraron en 7 horas, el otro lo encontraron hoy día, y una de las razones por las cuales pudieron encontrarlo después de 36 horas y el ejército iraní no logró llegar a tiempo para capturar a este soldado, a este coronel, es porque no tenían radares tampoco. Entonces, Irán quedó completamente inhabilitado en cosa de 3-4 días, lo cual es algo realmente increíble. Yo no conozco registros de una derrota tan rápida en tan poco tiempo. Perdón, una derrota tan masiva en tan poco tiempo, considerando que Irán, como les dije anteriormente, estaba dentro de los 15 ejércitos más poderosos del mundo y el más poderoso y más temido junto con Israel en el Medio Oriente, lo cual habla de el dominio norteamericano a nivel mundial en términos militares y la eficacia que tienen. Respecto de la ofensiva iraní, los primeros días fueron fuertes, o sea, los primeros 3-4 días, Irán estaba lanzando un promedio de 430 misiles balísticos en promedio. El primer día fueron 430 y fueron bajando, creo que para el cuarto día ya estaban en 300. Y del 28 de marzo, que fueron 430, al 9 de marzo ya habían caído en un 92%. O sea, porque además Estados Unidos iba atacando y destruyendo las bases donde lanzaban estos misiles. Recordemos que, otro punto para aclarar, Estados Unidos ha destruido más de 12.000 bases de militares en Irán del régimen, de las cuales están incluidas estos centros de lanzamiento de misiles balísticos. Entonces, en 10 días, del 28 de febrero al 9 de marzo, cayeron los lanzamientos de misiles balísticos iraníes en un 92%. Y a fines de marzo, en los últimos días de marzo, Irán estaba lanzando apenas 10 misiles diarios. Entonces, en términos de ofensiva iraní, tanto defensivamente como ofensivamente, iraní está completamente decapitado. Básicamente eso es. Sin fuerza aérea, sin defensa antiaérea, sin fuerzas navales, sin sus radares, los misiles de balísticos disminuidos en un 92%, los drones, los ataques con drones también están disminuidos como en un 86%, y en términos de efectividad que han tenido, ha sido muy mala, muy mala. O sea, han golpeado 17 bases norteamericanas y han derribado solamente un avión norteamericano, que fue el que fue derribado hace unos días atrás. Y en términos de muertes por parte de Estados Unidos han muerto solamente 15 soldados al día de hoy, ninguno en territorio iraní. Todos los que han muerto en bases militares que han sido atacadas, especialmente al comienzo. Por parte de Israel han muerto 12 soldados,
23 civiles y han habido 7.000 heridos, de los cuales, 7.000 heridos debido a los bombardeos que han habido de Irán hacia Israel en territorio israelí. 7.000 heridos, de los cuales 312 han sido militares, lo cual te dice que Irán ataca directamente a los civiles, no bases militares. Después tenemos en el Líbano, han muerto 1.461 personas. Recordemos que en el Líbano Israel ha atacado también debido a que ahí se encuentra Hezbollah. En los Emiratos Árabes han muerto 2 personas, 11 civiles. En Kuwait 4 soldados, 6 civiles. En Qatar 4 soldados. En Bahrein 3 soldados. En Turquía 1 soldado y 2 civiles. En Arabia Saudita han habido 2 muertos. En Omán 3 muertos. Mientras que en Irán han muerto 6.000 militares. O sea, la diferencia es abismante. Además de 15.000 militares heridos. No hay información exacta de cuántos civiles han sido heridos, pero no está ni cerca, se sabe que no está ni cerca de estos números. Y han muerto alrededor de 130 líderes del régimen iraní. Recordemos que el actual ayatolá, el ayatolá junior, el hijo del actual ayatolá, no fue el sucesor inmediato del ayatolá. O sea, una vez el ayatolá fue asesinado, se eligió a otra persona para reemplazarlo y esa persona fue asesinada inmediatamente, el mismo día. Y luego de eso fue elegido el ayatolá junior, vamos a ponerle así, y ¿cómo se llama esto? Y lo increíble ha sido es que no ha habido, porque el día en que fue elegido también hubo un ataque y se dice que hay muchos rumores del ayatolá nuevo, del ayatolá junior. Se sabe que no ha habido ninguna evidencia de video de él desde que fue elegido, ni fotos ni nada, solamente 2 cartas que fueron leídas por la televisión iraní, y los rumores dicen que o está muerto o está gravemente herido. Se habla de que puede estar en coma, que puede estar desfigurado, se dice también que se le amputó una pierna, pero dentro de los rumores que hay no hay ninguno que diga que está feliz, bien y saltando en 2 patas. Por ende están claramente heridos moralmente también, en términos de moral, lo cual también eso afecta a los soldados directamente que ellos tienen. Que recordemos que los soldados del régimen iraní, me refiero como a los que están metidos con el tema religioso, son alrededor de 300.000 al comienzo de la guerra. Y en Hezbollah han muerto aproximadamente 1.000 miembros de este grupo terrorista en el Líbano. Ahora, eso respecto de un breve y rápido resumen de lo que ha sido la guerra hasta ahora. La posición de Estados Unidos es la siguiente respecto del ataque a Irán. Primero, es un ataque preventivo para evitar una masacre donde mueran millones y millones de personas. Se habla de que la guerra es ilegal, se habla de que Irán no era una amenaza real, pero todos sabemos que, incluso la ONU lo dice, que no es muy amiga del presidente Trump, que ellos efectivamente estaban trabajando en un programa nuclear y además es admitido por ellos mismos en la reunión con
Jared Kushner y Steven Witkoff. Entonces se sabe que estaban trabajando en eso. Entonces, ¿cuándo habría sido correcto, según ellos, haber hecho el ataque? ¿Después de que ya tenían la bomba nuclear? ¿Una vez que ya hayan lanzado la bomba nuclear? ¿Cuándo era lo correcto? La verdad es que nadie te va a decir nada, porque hay mucha envidia, mucho odio por lo que está haciendo Estados Unidos, odio sin razón. Y especialmente también por todo lo que ha hecho esta administración en el último año, o sea, liberar Venezuela, lo que están haciendo ahora con Irán, lo que están haciendo con Cuba próximamente, y ninguna otra administración en Estados Unidos o en Europa pudo hacer nada respecto a eso en todos estos años. Entonces también hay un poco de envidia. Pero pongámonos en el ejemplo del atentado a las Torres Gemelas del 11 de septiembre. Si Estados Unidos hubiera sabido que iban a hacer este ataque y hubieran destruido a Al-Qaeda antes del ataque, hubiera sido un ataque preventivo en el cual Estados Unidos habría salvado 3.000 vidas que fueron tomadas ese día. Lo mismo con la Segunda Guerra Mundial. En los años 30 se sabía que Hitler estaba armando a su población, armando fuertemente a su ejército, pero nadie hizo nada. Churchill decía, había que hacer algo, pero nadie hizo nada. Y al final, ¿qué pasó? Hitler invadió, comenzó la Segunda Guerra Mundial, murieron millones de personas. En cambio, si hubiera habido un ataque preventivo y hubieran asesinado a Hitler antes de, nos habríamos ahorrado una guerra mundial. Entonces, con eso Estados Unidos habla y se refiere a un ataque preventivo, de prevenir el uso de armas nucleares por parte de estos líderes locos, fanáticos, religiosos, y el exterminio de millones de personas. ¿Y cuáles han sido las metas de Estados Unidos en esta operación? En la operación Furia Épica, como le llaman en el Pentágono. Primero, acabar con el programa nuclear de Irán. Segundo, acabar con el programa de los misiles balísticos. Tercero, aniquilar por completo su ejército. Tanto el ejército de la Guardia Islamita, la Fuerza Aérea y las Fuerzas Navales, para que no sean por ninguna parte una amenaza ni para la región ni para Estados Unidos. Porque recordemos que no hay ningún país musulmán en el Medio Oriente que esté a favor de Irán. Arabia Saudita está en contra de Irán, Qatar está en contra de Irán, Bahrein está en contra de Irán, están todos en contra de Irán. El problema es que tienen miedo de Irán, porque eran más fuertes en términos militares que ellos. Y la otra meta que tiene Estados Unidos, es destruir los grupos terroristas proxies de Irán, que son los Houthis, Hamas y Hezbollah. Bajo esas metas que tiene el gobierno norteamericano, y entendiendo la realidad de lo que es Irán y el poder militar que tenía Irán y sus ambiciones nucleares y lo avanzadas que estaban,
¿Era correcto el ataque a Irán el día 28 de febrero y acabar con el ayatolá y con el régimen y hacer todo lo que han hecho hasta ahora? En mi opinión, sí, absolutamente. Y de hecho debió haber sido antes. En mi opinión, esto se debió Estados Unidos o Europa, Occidente, más bien dicho, debió haber lidiado con esto hace muchísimos años atrás. Y por fin había alguien con los cojones para hacerlo y se hizo, y yo creo que era lo correcto hacerlo. Hay personas medios que hablan de que otra de las metas de Estados Unidos es un cambio de régimen. Eso no es así. Estados Unidos nunca ha hablado de que dentro de sus metas sea el cambio del régimen, sino que se ha hablado de una desarticulación del régimen, de dejar al régimen parapléjico. De eso se ha hablado. Ahora, como yo les he dicho, la muerte de 130 líderes del régimen, incluyendo el ayatolá, sus 50 líderes más cercanos, el segundo reemplazo que tuvo y posiblemente el ayatolá junior, claramente muestra un cambio de régimen. Quizás son los mismos fanáticos religiosos, pero claramente no son lo mismo. Es parecido a lo que pasa con Venezuela. En Venezuela llegaron, tomaron a Maduro, se lo llevaron y uno podría decir, bueno, el régimen sigue estando ahí. Sí, pero no es el mismo régimen. Tú ves hoy día a la Delcy Rodríguez completamente rendida ante Estados Unidos. Completamente rendida ante Estados Unidos. Tú miras videos hoy día de Delcy Rodríguez comparada con videos de Delcy Rodríguez hace 5 meses atrás, es otra persona. Y han liberado miles de presos políticos, están haciendo alianza con Estados Unidos por el tema del petróleo. Entonces, ¿es un cambio de régimen? Claramente que sí. Ahora, en Venezuela hay más posibilidades de que hay posibilidades reales de que con el tiempo, de aquí a un año o algo así, hayan elecciones y definitivamente saquen a todo el régimen. Y seguramente Marina Corina Machado o alguna otra persona en el gobierno de Venezuela. Aquí es más difícil. Por ende, lo que quiere hacer Estados Unidos son 3 opciones. Opción número 1, que efectivamente el cambio de régimen que ya ocurrió, como les digo, se mantenga en el poder bajo las órdenes de Estados Unidos, así como ocurre actualmente en Venezuela. Opción número 2, dejarlos literalmente en la era de piedra, solamente con pistolas, acabar con todas sus posibilidades armamentistas y que sea suficiente para que el pueblo pueda tomarse el poder, así como ocurrió en los años 70. Y para eso se sabe que hoy día se supo que Donald Trump, a través de los kurdos, ha estado entregándole en los últimos días armamento a la población civil. Y la opción número 3 es simplemente dejarlos completamente eliminados, desaparecidos del mapa al régimen, incluyendo sus bases, sus fuentes de producción eléctrica y otras más. Y así se garantizan que Irán deje de ser una amenaza. Ahora, ¿cuál es el impacto global respecto de esto? El impacto global respecto de Europa y de la OTAN
es bien complejo porque Europa claramente necesita el petróleo que sale de ese sector del estrecho de Hormuz. Y Europa se ha mostrado muy debilitado ante los ojos del mundo. Rusia está, pero Putin está, pero muy feliz respecto de esto. Eh, Al punto que eh, las relaciones con Estados Unidos están bastante quebradas respecto de la OTAN. Esto debido a que Europa no dejó que Estados Unidos use, varios países de Europa, no todos, Italia es la excepción, que no usen las bases militares de Estados Unidos en Europa, y eso y ni siquiera para llenar combustible, nada. Eh, yo entiendo que en Europa puede que exista miedo de porque están más débiles en términos de un ataque terrorista, porque ellos han sido mucho más irresponsables en el tema de inmigración, y hay una inmigración musulmana muy grande en Europa. Y bueno, eso puede llevar obviamente a más posibilidades de que hay alguna célula dormida iraní o de Hezbollah o de alguno de estos proxies decida efectuar un ataque terrorista. Pero al mismo tiempo, en el caso de España o Alemania, es simplemente un tema ideológico. Eh, y eso ha llevado a que las relaciones estén quebradas y probablemente vaya a haber una revisión completa de lo que es la alianza de la OTAN en Estados Unidos. No, no creo que lleguen a quebrarse, puede ser, pero las cosas no están bien ahí. Respecto de China, China está muy complicado. China está callado. China está callado, expectante, mirando, dándole información a los iraníes al comienzo de dónde atacar. Pero China está muy complicado porque China compraba el 70% del petróleo que producía Venezuela, lo compraba China. Hoy día esa ya no es la realidad. Y el 80% del petróleo que producía Irán lo compraba China a precios, al igual que con Venezuela, a precios muy baratos. Hoy día eso tampoco es la realidad. Entonces China ha perdido mucho petróleo, y eso le afecta tanto a nivel de producción de productos y cosas en sus fábricas que en China, pero principalmente también a nivel militar. O sea, China sin petróleo se transforma en un país que militarmente no puede hacer mucho. Porque ¿cómo vas a echar a andar los aviones, los buques, si no tienes petróleo? Por ende, las posibilidades de invadir Taiwán, si bien están al lado y no son imposibles, pero disminuyen bastante, significativamente. Rusia está, por una parte, muy contento porque el precio del petróleo ha subido mucho, y eso los benefician porque han ganado mucho dinero en este periodo, pero eso es algo que es temporáneo. Eh, y además también están muy contentos, como les digo, por el tema de Europa, en el cual están súper debilitados. Se ven los europeos muy debilitados. Pero Rusia también queda muy dañado. Porque como les dije al comienzo, Irán es el principal, el principal proveedor de drones eh, a Rusia para poder combatir con su guerra. Y hoy día eso lo han perdido. Eh, Ahora, respecto del precio del petróleo, a nivel mundial, como yo les digo, es algo que va a ser temporáneo hasta que la guerra termine, y luego que la guerra termine los precios deberían, por un tema natural, bajar, porque el estrecho de Hormuz se va a abrir y el 20% del petróleo que sale de ahí, que sale por el estrecho de Hormuz, va a poder salir. Eso representa el 20% del petróleo a nivel mundial,
y eso, al ser liberado, debería naturalmente bajar. Ahora, acá hay una moraleja. El tema del precio del petróleo es el precio que se está pagando por haber hecho las cosas mal a lo largo de los años. Es el precio, primero que nada, que estamos pagando por eliminar al sponsor número 1 de terrorismo en el mundo. Y probablemente uno de los males más grandes que hay en el mundo. Pero además es el precio que estamos pagando por haber hecho las cosas mal. Por haber tenido líderes que han hecho las cosas muy mal a lo largo de los años. O sea, yo aquí les nombré muchos presidentes norteamericanos, Bush padre, Bill Clinton, Bush hijo, Obama, Biden, que no hicieron absolutamente nada por derrocar a Irán. Nada, absolutamente nada. Y han ayudado a que estemos en este punto. Entonces, cuando las cosas se hacen mal y se evita darle una solución a un problema, al final el precio que uno paga siempre es más caro. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Entonces la moraleja es que hay que tener líderes que sepan enfrentar las cosas como corresponden. Obviamente uno siempre quiere intentar con la diplomacia y todo eso, pero cuando tienes gente que tú sabes con la que no puedes lidiar con diplomacia, con palabras, con llegar a acuerdos económicos, no te queda, y que además son una amenaza para todo el mundo, no te queda otra. No te queda otra. Entonces, eso respecto de la guerra de Irán, damas y caballeros, en nuestro primer capítulo de Tapa. Esperamos verlos prontamente en un segundo capítulo. Este capítulo fue un poco más largo porque requería mayor dedicación, pero esperamos que los próximos capítulos no sean tan largos, sean ojalá la mitad. Pero eso, los dejamos invitados a que se suscriban y a que vean y a que escuchen los capítulos que vamos a estar grabando. La idea es traerles información con números, información con base de datos importante y no tanta emocionalidad ni tanta politiquería. Así que eso, nos vemos en el próximo capítulo. Eso, nos vemos. Adiós.